64, Isaías 64. Titulé este mensaje, Vasos de Dios. Vasos de Dios. Isaías 64. Vamos a entrar primero a la lectura de la palabra de Dios y luego abro en oración para entrar al mensaje. Isaías 64:1 dice: Oh, si rompiese los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. ¿Cuándo hiciste estas cosas terribles, cuales nunca esperábamos, y descendiste? Se deslizaron los montes ante tu presencia, porque desde el principio del mundo no se ha escuchado, ni oído ha percibido, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste cuando pecamos, en ellos hay perpetuidad y seremos salvos. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para librarse de ti. Disculpen. Y nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para asirse de ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. De aquí viene el mensaje, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, te pedimos que nos edifiques con tu palabra, Señor, que nos exhortes a vivir para ti, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Señor, que la predicación, Señor, nos anime a hacer lo bueno, Señor, vivir para ti, servirte y vivir con nuestro Señor Jesucristo. Dame palabras sabias para predicar, Señor, abre nuestros oídos, nuestros corazones. Señor, bendice este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 8 dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Si tú eres salvo el día de hoy, Dios es tu Padre. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. Y cuando estaba escribiendo este mensaje, me puse a ver un video en YouTube de el proceso de hacer artesanía de barro. Y hay 5 pasos simples. No soy experto en la artesanía, ni porque de estos videos me voy a poner a hacer artesanía y a venderla y vivir de eso. Después me voy a morir de hambre. Okay, pero primero se purifica el barro o la arcilla, quitándole todas las impurezas que van a usar para la artesanía. Y estaba viendo que tienen un, ¿cómo se llama ese que usas para cuando estás lavando los frijoles para que se salgan las piedritas y todo eso? El sedazo. Era así como un tipo sedazo, así grande, redondo, y ahí ponen la tierra y la empiezan a mover y se empieza a caer la tierra por ahí y vaya teniendo todas las piedritas para quitarle todas esas impurezas, toda esa basurita que está ahí, todas las piedritas, para usar la tierra para poder empezar a hacer el lodo que se va a hacer. Y luego, después de que se purifica la arcilla, el barro, se empieza a mezclar con agua para hacer el barro en lodo, para poder empezar a moldearlo.
El barro se debe mantener húmedo, echándole agua para que se pueda convertir en lodo y para que no se seque tan rápidamente. Tercero, se pone sobre la rueda del torno y se le empieza a moldear y a dar forma al vaso. Si no se moldea bien durante este paso, no va a salir bien el vaso. Entonces tiene una rueda que está dando vueltas, así sea eléctricamente, o le están pedaleando por abajo, y esta rueda está dando vueltas, y en lo que está dando vueltas, ponen la masa y le empiezan a dar forma al barro. Y después de que le moldean el barro y le dan su figura, la dejan secar con el aire. Y luego ya cuando está seca el barro, está algo resistente. Y entonces lo empiezan a pulir, ¿ok? Para que quede liso y brillante. Pero en esta fase, el barro es muy delicado y se puede quebrar muy fácilmente. Entonces tienen que tener mucho cuidado en lo que están lijando el barro para alisarlo y que quede brilloso. Y después de que terminan con esta fase es cuando lo meten al fuego, lo meten al horno. Y durante este proceso, el calor del fuego es lo que hace que el barro se endurezca y esté macizo. Pero dependiendo de la artesanía que se está formando, muchas veces requiere que este pedazo de artesanía en especial sea metido al horno a fuego varias veces para que logre efectos decorativos especiales. ¿Okay? Entonces muchas veces lo decoran de tal forma que las tienen que estar metiendo no al horno para que agarre esa forma que necesitan. Entonces esa es una generalización de cómo se hace un vaso de barro. Y ahora vamos a aplicarlo a eso, de cómo Dios, nuestro alfarero, nos empieza cómo nos forma en vasos honorables para su gloria. Nosotros somos vasos de Dios. Y el crecimiento cristiano es un proceso. No somos cristianos maduros de la noche a la mañana. Se toma toda nuestra vida para ir creciendo y madurando como cristianos. Y Dios tiene su proceso. Y voy a comparar voy a comparar el proceso de hacer un vaso de barro a cómo Dios nos va formando como sus vasos honorables que Él quiere que seamos. Dios es el alfarero. Y nosotros tenemos que permitir que Él moldee nuestras vidas. Ahora, como leemos aquí, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. ¿Qué es el barro? Es tierra. Es tierra. Entonces, si nosotros sin Dios, no somos más que pura tierra. Cuando Dios nos creó de la tierra. Y cuando nos morimos, nos convertimos en ¿qué? En polvo, en tierra. Entonces, ¿por qué nos damos tanta importancia y nos creemos tanto y nos hacemos tan prepotentes si no somos más que tierra? Jehová es nuestro Padre, Jehová es nuestro Dios, es nuestro Salvador, Él es nuestro alfarero. Pero primero que todo, para que Dios nos pueda empezar a formar en un vaso honorable para Él, primero que todo tenemos que ser salvos. Vamos a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones,
ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, cuando eres salvo, tu pecado se convierte en tiempo pasado. Y esto eras algunos de vosotros, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando tú aceptas a Jesús, Dios perdona cada una de tus ofensas, cada uno de tus pecados, te lava de todo pecado y Dios no ve pecado en tu vida. Te lava todo pecado, te quita toda iniquidad de tu vida. Y eres santificado, y aquí se refiere a que Dios te aparta para que vivas para Él y le sirvas a Él. Y eres justificado. Justificado significa que Dios perdona tus pecados y te declara justo, como si tú nunca hubieras pecado. Y Dios imputa la justicia de su Hijo Jesús en ti. Él ve a Jesucristo en ti. Es por eso que tú puedes tener ya una relación con Dios. Porque Dios te ha lavado, te ha purificado todo pecado de tu vida. Te ha perdonado. Es cuando empieza el proceso de que Dios te empieza a convertir en un vaso honorable. En una artesanía hermosa y bella. La salvación es el comienzo de algo hermoso. El momento que tú aceptas a Jesús como tu Salvador, en ese momento obtienes el perdón de Dios, obtienes la vida eterna. Dios extiende su gracia y su misericordia hacia el pecador. Pero no es el fin. Apenas empieza una vida llena de bendiciones. Dios te purifica. Así como el alfarero purifica esa tierra, le quita todas las impurezas, toda la basurita y toda la piedra al barro para poderlo mezclar con el lodo y que quede una consistencia buena. Así Dios te limpia de todo pecado para que Él pueda empezarte a formar a la imagen de su Hijo Jesús. El segundo paso es que Dios te empieza a preparar con su palabra. Vamos a Efesios 5, 25. Dice, maridos, amar a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios te empieza a purificar, te empieza a limpiar tu vida. Dios empieza a preparar al creyente con su palabra. La palabra de Dios es el agua. Nosotros somos el barro. Para que pueda moldear el barro, lo tienes que convertir en lodo. El agua de la palabra de Dios empieza a convertir a nuestra vida en un lodo que Dios va a poder moldear. En lo que somos discipulados, en lo que escuchamos la enseñanza en la escuela dominical, las predicaciones del servicio, en lo que vamos leyendo la Biblia todos los días, Dios empieza a purificarnos con su palabra, que es el agua, y empieza a convertir el lodo con nuestras vidas para empezarlo a moldear. Antes de que el alfarero empiece a moldear el barro, primero lo tiene que convertir en lodo. No puede agarrar la tierra seca y darle una figura. La llena con agua.
hasta que se convierte en lodo y tiene una consistencia para empezarlo a moldear en el vaso que Él quiera, en la forma que Él quiera. Así Dios empieza a preparar nuestras vidas con agua de la palabra de Dios. Por eso el discipulado es muy importante. Por eso es muy importante que la iglesia se encargue de los nuevos creyentes y les empiecen a enseñar lo más básico y lo más fundamental de vivir una vida cristiana. Eso es ser fieles a los servicios de la iglesia. Leer tu Biblia todos los días. Orar todos los días. Servir en la iglesia. Dar tu diezmo y tus ofrendas. Evangelizar. Vivir como nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más básico. Cuando nosotros empezamos a aprender todo eso y estamos fieles en los servicios de la iglesia, escuchando la predicación, escuchando la enseñanza de la escuela dominical y estamos leyendo nuestras Biblias diariamente, Dios te empieza a preparar en lodo para poderte empezar a formar en el creyente que Él quiere. Durante este proceso es cuando empiezas a aprender cómo Dios quiere que vivas. Te empiezas a mojar con la palabra de Dios. Tu vida se empieza a convertir en lodo para que entonces Dios te empiece a formar a la imagen de su Hijo Jesús. Porque un creyente nuevo no puede empezar a vivir como Jesús si no se le enseña cómo vivir como Jesús. Un creyente nuevo no sabe cómo servirle a Dios, al menos de que se le enseñe cómo servirle a Dios. Un creyente nuevo no sabe cómo ganar un alma, al menos de que se le enseñe cómo ganar un alma. Este es el proceso donde Dios empieza a preparar tu vida en lodo. Para el tercero, te empieza a moldear como Jesús. El Espíritu Santo es el que se encarga de este paso. En lo que vas aprendiendo la palabra de Dios, en lo que vas creciendo, Dios te empieza a moldear. Y fíjense cómo está la rueda del torno donde se pone el vaso de barro. Se centra en la rueda. ¿Quién debe ser el centro de tu vida? Jesucristo. La rueda, estando girando, es lo que permite que Dios te pueda empezar a moldear. El alfarero pone el lodo en el centro de la rueda. Y la rueda está girando. Entonces el alfarero empieza a agarrar el lodo y le empieza a dar su forma. El centro de esa rueda es Jesús. La rueda que está girando, que permite que el alfarero te moldee, es el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que te empieza a enseñar, te empieza a redarguir, te empieza a guiar, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si ese lodo se empieza a ir a los lados? El alfarero no puede agarrar buen control de ese barro. Tiene que estarse siempre centrado. Nuestras vidas siempre tienen que estar centradas en Jesucristo, para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Y así Dios nos pueda moldar nuestras vidas. ¿Y qué parte formamos nosotros? Ninguna. Es Dios, la Trinidad de Dios, la que nos forma, nos molda en la persona que debemos de ser. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Empieza a girar la rueda del torno. Y Dios empieza a moldear tu vida. Le empieza a dar sentido a tu vida.
Cuando estás aprendiendo, muchas cosas no las entiendes. Hasta que empiezas a tener experiencias. Y empiezas a decir, ahora ya entendí por qué el pastor predicaba en contra de esto. Ahora ya entendí por qué el pastor nos animaba a que hiciéramos esto. El Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida. Y luego Dios empieza a moldearte a la imagen de su Hijo Jesús. Juan 17:7. Jesús dijo en oración a Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Purifícalos, apártalos para tu uso, moldéalos. Es lo que le está diciendo aquí Dios a Jesucristo, le está pidiendo a Dios. Purifícalos, moldéalos, acuerdo a tu palabra, acuerdo a la verdad. Y nosotros, como cristianos, debemos permitir que Dios y no el mundo molde nuestras vidas. Porque aún después de ser salvos, seguimos teniendo el libre albedrío para escoger entre seguir a Dios y obedecerle o vivir en desobediencia. Ahora, cuando un alfarero está formando el vaso, nada más puede una persona tener sus dos manos en el barro. Porque si llega una tercera mano, va a perder todo. Va a salir deforme ese vaso o se va a quebrar. Se va a destruir y va a salir volando por todos lados el barro. Porque está girando rápido la rueda del torno. El alfarero le está dando figura. Y si llega alguien más a tratar de darle figura, va a ser una fuerza externa que va a destruir el barro y lo va a deformar. Nada más una persona puede moldear tu vida. Pero si nosotros como creyentes permitimos que el mundo meta mano, nuestra vida se va a echar a perder. Nada más una persona puede moldear el barro, porque si llega alguien más y mete su mano, echará a perder el molde y saldrá chueco el vaso o se destruye el vaso. Así son los creyentes que permiten que dejan que el mundo interfiera con la mano de Dios cuando nos está moldeando. Muchos cristianos permiten que el mundo meta mano y eso afecta su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de vivir, y ese valor sale malo y deforme y destruyen su testimonio. Cuando tú tienes, creyente, la mentalidad de que un traguito de alcohol no tiene nada de malo, tú ya has permitido que el mundo esté interfiriendo en tu vida. Cuando tú empiezas a justificar el pecado, tratando de hacer lo que no tiene nada de malo, tú ya estás permitiendo que las filosofías de este mundo interfieran con Dios. Ya estás permitiendo que el mundo empiece a meter mano cuando Dios te está moldeando. Y empieza a enchucar tu forma de pensar. Empieza a afectar tu forma de hablar, tu forma de actuar. Si tú tienes que justificar lo que tienes que hacer, lo más probable es que sea pecado. Porque cuando tú obedeces a Dios, tú no tienes que justificarte ante nadie. Tú nada más lo haces porque sabes que es lo que Dios quiere que hagas. Pero si tienes que estar justificando el por qué no puedes ir a la iglesia, el por qué no puedes hacer lo otro, o por qué no puedes ir para allá o para acá, o estás buscando personas que estén de acuerdo contigo para justificar tu acción, lo más probable es que estás a punto de cometer una tontería en tu vida. Estás permitiendo que el mundo y las cosas de este mundo te moldeen o interfieran con la mano de Dios en tu vida.
Nada más imagínense el alfarero moldeando el vaso y llega alguien más y le quiere meter también mano ahí. ¿Qué va a pasar? Va a enchuecar ese vaso o lo va a destruir. Por eso muchos cristianos hoy en día no crecen, porque permiten que el mundo meta mano cuando Dios está moldando tu vida. Y muchas veces ese barro se destruye. Muchas veces tanta la interferencia del mundo en nuestras vidas cuando Dios nos está empezando a moldear que destruye nuestro testimonio. Ahora, una cosa, tú no te haces solo. No naciste solo, no te creaste solo. Si tú crees que tú te haces solo, solamente te estás haciendo tonto tú solo. Si tú crees que nadie influencia tu vida, que nadie influencia tu forma de pensar, tu forma de actuar, te estás haciendo tonto tú solo. Si tú piensas que a ti nadie te puede decir qué hacer y que tú haces lo que tú quieras, cuando tú quieras y con quien tú quieras, eres soberbio y ya te moldeó a alguien y no fue Dios, fue Satanás. Cuando tú tienes esa mentalidad, creyente, de que a ti nadie te dice qué hacer, tú estás diciendo, ni Dios me dice qué hacer. Cuando eres soberbio, es lo que estás haciendo indirectamente. Entonces, si tú tienes esa mentalidad, te sugiero que te pongas en tus rodillas, mires hacia el cielo y digas, Dios, tú no me puedes decir qué hacer. Hazlo. Si tú tienes esa mentalidad de que nadie te puede decir qué hacer, confronta a Dios y voltea hacia el cielo y dile, Dios, tú no me puedes decir cómo vivir mi vida. Porque cuando eres soberbio, esa mentalidad tienes. Ahora, cuando tú piensas que nadie te dice qué hacer, el que ya moldeó tu vida fue Satanás. Permite que Dios sea el que molde tu vida. No dejes que el mundo interfiera. No te justifiques con las cosas de este mundo. Métete a la palabra de Dios, estúdiala, practícala, vívela, medita en ella. Debemos permitir que Dios nos moldee para vivir una vida santa y piadosa. Romanos 12:1 dice, por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, y no os conforméis a este mundo. Este mundo siempre se va a ir en contra de la palabra de Dios. Dios dice que el aborto es asesinato de una persona inocente. El mundo dice que ni siquiera son personas, que son animales o que son cosas que no tienen vida. El mundo justifica el aborto y la palabra de Dios le dice asesinato de un bebé. El mundo justifica tomar alcohol y la palabra de Dios dice que hasta servir una onza de alcohol es pecado. El mundo justifica la inmoralidad, el homosexualismo, la fornicación y el adulterio y la palabra de Dios lo condena y le llama abominación. El mundo dice que vas a la iglesia que te lavra el cerebro. Dios dice que el mundo ya te lavró el cerebro cuando tienes esa mentalidad. La palabra de Dios siempre contradice la palabra de Dios. Disculpen, el mundo siempre contradice la palabra de Dios. No os conforméis a este mundo, mas transformados por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Permite que Dios te moldee en un vaso honorable, para que vivas una vida santa y piadosa.
Debemos de permitir que Dios nos moldee para vivir en las buenas obras. Segundo de Timoteo 3:16. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Deja que Dios te moldee en la imagen de Jesucristo, para que vivas piadosamente y en las buenas obras. Tito 2:13. Aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Permite que Dios moldee tu vida a la imagen de su Hijo Jesús. No permitas que el mundo meta mano. No permitas que el mundo moldee tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de vivir, tu forma de andar en este mundo. Deja que sea Dios el que vaya moldeando tu vida. Tú tienes la opción de decidir quién te va a moldear, pero solo no te moldeas. Solo no te haces. Todos tienen influencia en tu vida. Pero ¿por quién te vas a dejar influenciar? ¿Por gente piadosa que les teme y les sirve a Dios? ¿O por gente del mundo que aborrece a Dios? ¿Vas a dejar que Dios te moldee o vas a permitir que el mundo te moldee? Pero solo no te haces creyente. Y si crees que te has hecho solo, te equivocas. Y solamente eres soberbio. La soberbia, tarde o temprano, la soberbia te destruye y el orgullo te hunde. No seas soberbio. Mejor humíllate ante Dios y deja que Dios te molde tu vida. Y luego, cuando Dios ya empieza a moldar tu vida, durante el proceso de tu vida, que Dios ya te está moldeando, empieza a pulir tu vida y corrigiéndote cuando lo desobedeces. Es cuando te empieza a pulir, que te empieza a desobedecer y te corrige para que vivas bien. Hebreos 12:5. Cuando el barro ya está hecho y se está secando, el alfarero lo empieza a pulir, lo empieza a alisar para que quede brillante, le empieza a quitar otras impurezas. Es lo que hace Dios cuando te corrige, creyente. Cuando tú vives mal, te empieza a pulir de esos pecados, te empieza a corregir para quitarte esos malos hábitos. Hebreos 12:5 dice: ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido. Porque el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois hijos, sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a los padres de nuestra carne que nos disciplinaban y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos de la verdad, por pocos días no castigaban, como a ellos les parecía, mas para lo que no es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Dios te va a empezar a preparar el lodo y luego te va a empezar a moldear. Y ya cuando estés moldeado te va a empezar a corregir, te va a empezar a pulir esos defectitos que aún quedan en tu vida. Aguanta la corrección de Dios. Lo hace porque te ama.
Durante esta fase de tu vida, aún eres un cristiano frágil. Aún eres bebé en Cristo, aún no has madurado lo suficiente. Ya te está formando Dios, ya estás aprendiendo. Dios te está corrigiendo para que sigas creciendo y madurando. Pero durante esta fase aún eres frágil. Y es muy fácil que te quiebres y que te regreses al mundo y al pecado. Por eso es sumamente que mantenerte en la iglesia. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Cuando vienes a la iglesia estás con otros creyentes que temen a Dios, creyentes que te van a edificar, creyentes que te van a animar a vivir bien. Vas a escuchar la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios y vas a seguir creciendo. Ya estás moldeado, listo para el fuego, para que te conviertas en un cristiano completo y maduro. Pero aún te falta pasar por el fuego. Ya estás en la fase donde en la alfarería el barro ya se está secando, el alfarero está lijando las impurezas para que quede liso y brillante para después meterte en el fuego. Pero durante esa fase que se está secando el barro al aire, aún así el barro no es muy fuerte, es muy frágil y se puede quebrar. Ya está formado, ya tiene su molde, ya tiene su forma, disculpen. Ya se ve bonito, pero aún sigue frágil. Así nosotros como cristianos vamos creciendo, vamos aprendiendo, somos discipulados, somos fieles a la iglesia, pero cuando todos no somos sometidos al fuego, seguimos siendo frágiles. Y podemos fácilmente regresarnos al mundo. Y muchos creyentes, es lo que pasa, que en esta fase de sus vidas se empiezan a regresar al mundo y dejan la iglesia. Dejan a Dios. Y muchos creyentes se quedan en esta fase. Muchos cristianos han permitido que Dios los moldee, pero se regresan al mundo. Y nunca llegaron al horno para pasar por el fuego y convertirse en vasos de honor para Dios. Nunca permitieron que Dios los completara como creyentes, porque aún eran frágiles. Por eso es tan importante que te mantengas en la iglesia, dentro de la voluntad de Dios, leyendo tu Biblia, en la oración, con gente creyente, gente que ama a Dios, gente que teme a Dios. Y por último, Dios te moldea y luego te pasa por el fuego para hacer de ti un vaso hermoso, lleno de buenas obras y con un testimonio piadoso. El fuego aquí son las pruebas de tu fe. Es lo que te hace maduro. Es lo que te ayuda a crecer. Cuando Dios te permite que pases por pruebas para completarte como cristiano, para madurarte como cristiano, para que crezcas como cristiano. Santiago 1. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que estaban esparcidas, salud. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando cayeres en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos, o sea, completos y cabales, y que no os falte nada. Dios te ayuda a madurar, te completa cuando te pasa por las pruebas. Son las pruebas de tu fe las que te crecen, las que te ayudan a madurar como cristiano. El fuego es simbólico de las pruebas y tribulaciones que Dios va a permitir en tus vidas para fortalecernos y hacernos más fuertes y maduros espiritualmente. Y así como algunos vasos de artesanías se requieren ser metidos al horno varias veces para lograr esos efectos decorativos especiales, Dios te va a meter al fuego de pruebas
varias veces en tu vida para que salgas un cristiano con un testimonio más hermoso, más fuerte y más completo. Muchas veces dice, Dios, ¿por qué permites que yo pase por esto? Porque Dios está poniendo a prueba tu fe. Y al final de ese túnel, al final de ese problema, al final de esa prueba de tribulación, vas a salir un cristiano más completo, más fuerte, más maduro. Y el resultado va a ser un vaso más hermoso, más honorable para Dios, más fuerte. Pero los vasos, aún después de que fueron pasados al fuego, los vasos de barro aún se pueden quebrar. Y muchos cristianos han pasado por toda esta fase de sus vidas. Se han hecho cristianos completos. Pero se distraen y se regresan al pecado. Y Satanás agarra ese vaso y lo avienta al piso y lo quiebra. Podrás agarrar un vaso de barro quebrado, lo podrás pegar y restaurar, y a lo mejor va a servir. Pero ¿cuánta gente, si le da la opción de usarlo, lo va a usar? Van a ver las partiduras en el barro y van a ver la pegadura y van a decir, "No, yo no uso ese vaso, sostendrá agua, pero yo no lo voy a usar porque a lo mejor se quiebra". Es lo que pasa muchas veces con los cristianos. Dios te formó, te moldeó, te pasó por el fuego, te hizo un cristiano completo, pero te regresas al pecado. Dios te restaura, pero la gente ya no te va a confiar. Perdiste tu testimonio. Y una de las cosas más difíciles de recuperar en tu vida cristiana, cristiano, es tu testimonio. Cuando pierdes tu testimonio, ya no sirves. Aún un vaso que ha pasado por el fuego varias veces puede perder su valor. Por eso hay que vivir bien. Por eso hay que vivir para Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Pero déjame te pregunto, ¿quién está moldeando tu vida el día de hoy? ¿El mundo o Dios? Nada más tú sabes eso. Pero sí te voy a decir, la forma en que piensas, la forma en que hablas, la forma en que actúas, la forma en que vives, refleja quién está moldeando tu vida. Y tú dirás, Pedro, no puedes juzgar un libro por su cubierta. Pero desafortunadamente, cuando eres hijo de Dios, tu cubierta sí determina qué tipo de cristiano eres. Porque un cristiano no debe decir malas palabras. Un cristiano no debe andar en chismes. Un cristiano no debe andar levantando falsos. Un cristiano no debe andar en las barras, ni en los antros, ni tomando alcohol, ni fumando, ni usando drogas, ni debe andar viviendo en fornicación, ni viendo pornografía. Un cristiano no debe andar haciendo nada de eso. Si tú eres cristiano y estás haciendo todo eso, es porque el mundo, no Dios, es el que te está moldeando. Deja que Dios te moldee. Deja que Dios te pase por las pruebas para que al final seas un cristiano completo, maduro. Para que seas una pieza de artesanía hermosa y preciosa, un vaso honorable para Dios. Pero solamente puede suceder eso si tú permites que sea Dios el que te moldee tu vida. No dejes que ni tus amistades, ni lo que ves en la televisión, ni las revistas que lees, ni las cosas de este mundo influyan tu forma de vivir, pensar, actuar y hablar. Deja que sea Dios por su palabra el que moldee tu vida. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, yo te pido, Señor, que todos aquí, Señor, permitamos, Señor, que seas tú el que moldees nuestras vidas. Que seas tú, Señor, el que nos formes,
tú eres el alfarero y nosotros el barro. Señor, fórmanos de acuerdo a tu voluntad. Fórmanos, Señor, como tú veas que sea mejor para nosotros. Señor, te pido, Señor, que nosotros nos permitamos que tú seas el que moldee nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.